Pues, hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Melquisedec. En esta ocasión voy a tener un diálogo muy ameno con el señor Eduardo Silva. Yo a él hace poco tiempo le hice una entrevista. Él es ex mormón. Él duró mucho tiempo dentro de esa secta. Nos contó su experiencia. Fue un video muy edificante. Una buena advertencia para quienes simpaticen por esa religión y también para quienes están dentro de la religión. Él les advierte en cuanto a lo que él ha vivido, lo que ha investigado, que la religión de los mormones es una secta. Y bueno, hoy lo tenemos nuevamente. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien. Bueno, hoy hay un punto muy interesante sobre los mormones, que no lo tocamos aquella vez. Es los mormones y la sexualidad. Es un tema importante. Se me asemeja un poco a algo que estábamos discutiendo con los testigos de Jehová. Parece que la secta tiene muchas cosas en común. Bueno, Sí. por eso es que se le califica, se le pone a todas en el mismo saco, por las cosas que tienen en común, obvio. Yo tengo una amiga que ella también perteneció a la religión de los mormones. Ella se llama Jacqueline Coronel. Ella tiene un canal de YouTube. Tiene tiempo que no publica videos porque estaba ocupada con la universidad. Ella es de Argentina, Jacqueline Coronel. Ella Sí, me la he dice, visto, es muy buena. sí, es muy buena. Ahora, ella me dice, bueno, ella dijo en una entrevista, sí, una entrevista que le hicieron, que yo vi, como que una de las cosas por las que más se preocupan antes de bautizar a una persona es si es homosexual o lesbiana. Ella me dijo que ella se enfocaron mucho en ese punto antes de bautizarla, más que en otras cosas. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto. Lo que sucede es que en la religión mormona se hace mucho énfasis, se da mucho énfasis, o se pone mucho énfasis más bien, en lo que se llama, don Elías, la ley de castidad. La ley de castidad consiste en que los miembros de la iglesia tengan relaciones sexuales únicamente con su cónyuge, legalmente casado, y con nadie más. Desde niño, desde que prácticamente el niño mormón tiene memoria, se le inculca eso en la primaria y al joven, al adolescente mormón, en la organización auxiliaria que se llama Hombres Jóvenes y Mujeres Jóvenes, como le comentaba el otro día. Se inculca y se le programa muchísimo a la persona en cuanto a cumplir la ley de castidad, en cuanto a no tener relaciones sexuales antes de casarse, ni ninguna práctica sexual de ningún tipo. Es bien extremo. La ley de castidad incluye a todo nivel, incluye desde no pensar, desde el pensamiento hasta la acción más profunda. La ley de castidad incluye incluso no bailar cuerpo a cuerpo con alguien. A los niños, a los jóvenes mormones, se le entregan manuales en sus clases de primaria y de hombres y mujeres jóvenes. Se le entregan folletos, se le leen cartas de los líderes, mensajes de los líderes en cuanto a la vestimenta, la apariencia, la música, el baile, el coquetear con el sexo opuesto. Se le restringe muchas cosas, y eso se da mucho a los niños y adolescentes mormones, pero sobre todo donde es muy fuerte la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Las generaciones de mormones crecen adoctrinados por la ley de castidad.
los gringuitos, los rubiecitos, muy lindos, los niños, las niñas, crecen muy reprimidos, hasta que ya los vemos en nuestros países como misioneros y los vemos muy castos, muy puros, pero a simple vista no discernimos la manufactura que hay detrás, el adoctrinamiento que hay ahí en esas generaciones y generaciones en el siglo XX y XXI, de los yuteños sobre todo. Y bueno, y en los países latinoamericanos y en Europa, donde se ha extendido el mormonismo, también los niños han crecido muy reprimidos. Mire, lo que sucede es de que las clases de primaria, las clases de hombres jóvenes y de mujeres jóvenes tienen manuales, tienen objetivos, tienen metas que los líderes han establecido. Entonces, una de las metas principales es de que el niño, el joven mormón y mormona, al ser adulto, se case, contraiga matrimonio en lo que se llama el templo, que es como un segundo edificio mormón. Para entrar al templo, uno pasa por una entrevista con el líder, el líder que se llama obispo o presidente de rama, lo cita a su oficina y le hace una serie de preguntas. Y en esa serie de preguntas incluye si la persona cumple o no la ley de castidad. Entonces, si la persona dice, sí, yo cumplo, nunca he conocido sexualmente a nadie antes de casarme, el obispo le entrega un papel que se llama recomendación para el templo, que es un papelito tamaño carnet, tamaño tarjeta, donde está el nombre de la persona, con la firma del obispo, y ese papel acredita que la persona puede entrar al templo. Entonces, con ese papel, la persona entra a ese lugar especial y ahí se casa. Entonces, ese es un gran objetivo en el mormonismo, casarse en el templo, que es una diferencia muy marcada con el matrimonio tradicional. Casarse en el templo es como un objetivo ya mayor en el mormonismo, es como a lo que todo mormón tiene que aspirar, su mente, su objetivo, su norte, debe estar en casarse en el templo. Ahora, para casarse en el templo, ¿hay que ser virgen o qué? ¿O no ¿Perdón? necesariamente? Para casarse en el templo, la persona tiene que ser virgen, los cónyuges, o no es un requisito. No entiendo la pregunta. Que si tienen que ser vírgenes las personas para casarse en el templo. Ya, sí, perdón, no lo entendía, que no tengo micro. Sí, en la mayoría de los casos sí. Hay excepciones, pero son la minoría. Mire, entonces, supongamos que yo me quiero casar. Entonces yo le digo a mi obispo, obispo, me quiero casar. Y el obispo me cita a su oficina y me pregunta, Eduardo, ¿usted está cumpliendo la ley de castidad? Yo le digo, sí. Entonces él me extiende mi recomendación, mis papelitos, y yo con mi novia vamos al templo y nos casamos. Pero supongamos que yo le digo al obispo, no, he tenido relaciones sexuales con X personas, he hecho tal cosa, no sé, pues, he visto pornografía, le digo, he tenido tales pensamientos, me he autocomplacido, he hecho tal cosa, y el obispo me dice, entonces usted no es digno de entrar al templo, usted no capacita, no aprueba para una recomendación. Entonces no me puedo casar en el templo. Y eso es algo muy fuerte para los mormones. Es algo muy impactante no poder casarse en el templo. No casarse en el templo es como lo peor, es como que uno fracasó en la vida. El templo es el éxito, es sinónimo del éxito en el mormonismo. Entonces,
por eso se inculca tanto la ley de castidad, que prácticamente no hagan nada. Incluso, no sé, hasta los pensamientos pueden hacer reprobar a alguien para tener su recomendación tan preciada. ¿Sabe que eso me hace recordar algo? En la secta de los Testigos de Jehová hay un caso similar. Bueno, no se enfatizan tanto. Sí dicen que el sexo premarital está mal, ¿no? Sí lo dicen, es la norma, porque incluso en la Biblia está. Lo que pasa en Betel, en la secta de los Testigos de Jehová, hay unos sitios que se llaman Betel, que son unos sitios tipo monasterios, pero obviamente no son monasterios, pues no estamos hablando de la Iglesia Católica, pero son sitios donde hay personas prácticamente consagradas, preferiblemente solteros, que van a trabajar, donde Esclavos. donde se fabrican las revistas y otras cosas, la logística de la religión. Y entonces, bueno, son personas solteras, porque es que una persona casada no se puede comprometer en eso, tiene que hacer voto de pobreza, incluso, porque no le pagan, le dan es una mesada para sus gastos personales. Eso sí, le dan su comida, su alojamiento, por lo menos viven medianamente bien ahí, ¿no? Trabajando como esclavos. Y el cuerpo gobernante sacó unos videos en estos días, tanto para mujeres como para hombres, recomendándole que no se masturben, o sea, que en Betel hay muchos casos de masturbación, recomendando que cuidado con las almohadas, no sé, como que no usen almohadas, porque parece que se masturbaba mucho con las almohadas, dándoles instrucciones a las mujeres que, o sea, es una cosa muy morbosa. O sea, el cuerpo gobernante dio esas instrucciones en video, hablando explícitamente. O sea, si ellos tuvieron la osadía de hacer eso, ¿cuántos escándalos no habrían en Betel para que ellos llegaran a esos extremos? Ahora, en el caso de los mormones, ¿tú has sabido sobre algunos escándalos sexuales? ¿Son frecuentes o no? Porque cuando se reprime tanto a la gente, eso suele pasar. Mira lo que pasa en la Iglesia Católica. Sí, yo he sabido de misioneros que han tenido relaciones sexuales durante su misión, que está prohibido eso. Y bueno, algo histórico son los escándalos sexuales del fundador de la iglesia, del famoso José Smith, pero son más antiguos. Claro. Escándalos sexuales, sí, hay escándalos de, por ejemplo, he sabido, no me acuerdo en este momento, pero sí tendría que revisar, pero hay. O sea, yo Sí. en estos días escuché, ¿sabes qué? En estos días escuché un artículo, alguien que publicó en un grupo de Facebook, como que hay un grupo de jóvenes mormones en algún lugar que tienen, que practican lo que llaman sumergirse en su novia. Algo así, como que la penetran y si no se mueven ya no es pecado. No sé si habrás escuchado algo sobre eso. Yo escuché... Sí, se escucha. Mire, lo que pasa es que, como le digo, en la iglesia mormona se enfatiza muchísimo la ley de castidad. Es un tema social muy fuerte. Entonces, eh, sobre todo la juventud mormona crea sus propios mecanismos para autoengañarse y en teoría estar cumpliendo la ley de castidad. Entonces, claro, crean esa práctica donde están juntos el hombre y la mujer, pero no se mueven. Yo he sabido, en Estados Unidos sobre todo, de que mormones tienen sus relaciones matrimoniales
con una ropa puesta, una ropa especial que se llama garment. Tienen sus relaciones íntimas sin quitarse la ropa. Bueno, cosas bien torcidas. Sí, mire, lo que publicaron en el Facebook es cierto, pero no es una práctica generalizada mormona. Sí, es cierto, es verdad, pero es un tema muy puntual de algunos jóvenes en Estados Unidos, pero no puedo decir que sea algo extendido. Pero Claro, sí, cada generación mormona ha creado sus propias formas para tratar de cumplir la ley de castidad y al mismo tiempo no ser un reprimido sexual, al mismo tiempo liberar esa energía, esa sexualidad que uno tiene que liberar de alguna forma. Entonces, por eso hacen esas prácticas. Pero bueno, en todo caso, yo no sé, no podemos juzgar, ¿cierto? Pero no lo encuentro muy bueno, no lo encuentro claro, muy, no sé, yo no lo haría, la verdad. claro, pero lo que pasa es que por más que sea vivir doble vida nunca es bueno, o sea, no es correcto, o sea, o sales o abandonas esa religión o ves qué haces, porque eso pasaba también cuando yo era testigo de Jehová, claro, eso, yo recuerdo que en mi congregación estaba eso, los jóvenes, incluido yo en un principio no lo hacía, pero aprendí con los demás, obviamente. Y claro, me responsabilizo por mis actos, no culpo a otro, ¿no? Pero los jóvenes frecuentemente tenían novias que no eran testigos de Jehová, cosa que no es recomendable, porque esas muchachas, al no ser testigos de Jehová, no tenían el principio de castidad, ellas podían tener relaciones sin estar casadas, por lo general, ¿no? Porque así funciona el mundo, muy raro el sitio que se exija estar casado para tener relaciones. Entonces, ellos buscaban novias que no eran testigos de Jehová y yo empecé a hacerlo también. Y no sé, tenían como, se autoengañaban y yo llegué a hacerlo porque decían que los frotamientos, incluso en ocasiones el sexo oral supuestamente no era fornicación. Un autoengaño total, pero eso Sí. es la consecuencia de estar en un grupo de control mental, que la gente llega a unos extremos que ni Engañarse siquiera la gente de solo. afuera lo hace. ¿Sí? Claro. Sí, sí, sí. Engañarse solo, sí. La, el, la relación sexual con la pareja hay que hacerlo bien, Claro. plenamente, tener una vida plena, una plenitud. ¿Para qué estar con cosas así? Engañarse solo nomás. No. Tal vez, tal vez yo pienso que Yo- por eso es que en la secta de los testigos de Jehová hay tantos casos de pederasta, yo qué sé, porque a la gente se le transforma la mente, sí, se le se le reprime. distorsiona la idea de la sexualidad. Mire, yo ahora en este momento que estamos conversando me acordé de dos casos. Mire, cuando yo me bauticé en 1995, cuando tenía 9 años, aquí en el barrio teníamos un miembro del barrio que se llama Luis Carrasco. Luis Carrasco tenía un puesto importante en el barrio que se llama consejero del obispo, que es un puesto bastante, es de peso, es un liderazgo bastante importante. Entonces, Luis Carrasco conoció a su esposa, Edith González, cuando los dos eran misioneros en Santiago, por la década de los 80, a mediados de los 80. Entonces, luego de su misión, ellos se casaron y tuvieron dos hijos, se llaman Víctor y Paola. Y durante todos esos años, Luis Carrasco tuvo puestos bastante importantes en el barrio mormón. Consejero del obispo varias veces, consejero del presidente de Rama varias veces, daba discurso en el púlpito adelante, en la reunión sacramental, pero Luis Carrasco tenía doble vida. Antes de casarse con Edith González, él tenía otra pareja, sin que Edith supiera, y con esa otra pareja tuvieron un hijo,
y él en paralelo iba criando 2 familias, sin que nadie lo supiera. Entonces, don Elías, mire, en la religión mormona se enseña mucho acerca de la revelación divina. Por ejemplo, yo soy mormón y mi líder me dice a mí, Eduardo, usted es llamado como obispo. Eso quiere decir de que la revelación a mi líder fue de que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, le hizo saber, le hizo sentir de que yo debía ser el obispo. Esa es la revelación. En teoría, cada puesto, cada llamamiento, cada asignación es por revelación, de que hay un principio mormón que dice que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y por imposición de mano. Entonces, bueno, yo siempre digo entonces y siempre digo, ya mire, Luis Carrasco tenía llamamientos bastante de peso que en teoría deberían haber sido puestos, llamamientos, cargos llamados por Dios, por revelación, al líder, al presidente Estaca, al obispo, que le hicieron saber mediante inspiración divina de que Luis Carrasco debía ser consejero del obispo. Pero esa revelación no funcionó, en ninguno supo de que Luis Carrasco tenía 2 familias, que es algo prohibido en el mormonismo, por años. Víctor tenía 10 años y sin saberlo su otro hermano tenía 11 años. Ahora yo te pregunto, ¿por qué hacer eso? Si, bueno, yo sé que todos los mormones no pueden hacerlo, pero hasta que yo tengo entendido, en algunos sitios se pueden casar con varias mujeres. Supongo que en tu país no, ¿no? No. Mire, en algunas partes de Estados Unidos hay mormones polígamos, pero son otra rama separada de esta rama que estamos conversando, que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. En algún momento, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días también practicó la poligamia entre sus profetas, sus apóstoles, líderes de alto rango, también lo hicieron hasta finalizado el siglo XIX, más o menos, a comienzos del siglo XX, por ahí. Pero hay otras ramas que permanecieron con la práctica de la poligamia hasta el día de hoy, que tienen varias esposas. Las mujeres no tienen varios esposos, los hombres tienen varias esposas. Es por lo que le decía yo el otro día, de que los mormones creen de que Dios tiene muchas esposas y con esas esposas procrea hijos. Entonces Dios le dijo a José Smith que tuviera muchas esposas porque en la otra vida el hombre va a tener muchas esposas, va a ir a la exaltación, al reino celestial, y ahí va a procrear espíritu, es todo un tema. Y por eso lo practican, esa es la razón de la poligamia. Y mire, yo me acordé de otro caso en mi barrio de Manuel Paredes. Manuel Paredes conoció a su esposa Solange, no me acuerdo el apellido, cuando él era misionero en Antofagasta, y él le enseñó y la bautizó. Luego volvió a Antofagasta, se casaron y tuvieron 2 hijos. Y Manuel Paredes tenía ese mismo puesto de relevancia, ese puesto que se llama consejero del obispo. Y nadie sabía, mire, en la reunión sacramental, la reunión dominical, Manuel Paredes se sentaba adelante por su puesto de liderazgo, por su puesto de consejero del obispo. Y en la congregación se sentaba su amante, Gina, y junto a ella se sentaba la esposa de Manuel, Solange, que eran amigas. No eran mejores amigas, pero eran bastante amigas. Y Manuel Paredes tenía su amante, Gina, nadie sabía, y Manuel Paredes seguía recibiendo por años esos puestos de inspiración divina de consejero del obispo, y nadie recibía la revelación de que Manuel Paredes tenía su amante.
hasta que en algún momento se supo, pero no por la iglesia, se supo porque la mamá de Gina lo supo, y ahí conversaron, hubo todo un tema, hubo un divorcio. Entonces, esos dos casos yo conocí en mi barrio. Bueno, Esos dos pero casos. lo interesante de esos dos casos es lo que tú dices sobre la revelación divina, que por revelación fueron nombrados, ¿no? Al Sí, puesto sí, en que claro. estaban. Sí. Pero nunca vino un ángel, nadie, y le dijo, mira, esta gente Claro, son unos claro. traicioneros. Por lo menos en los tiempos de Jesús, ya Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que Sí, Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero con los mormones eso como que no funciona. sí, claro. Claro. En teoría, la creencia mormona es de que los puestos son por revelación, de que el líder ora, le dice, Padre Celestial, ¿quién debe ser obispo? Y la persona siente, ya, tal, Pedro, Pablo, Juan, Diego, tiene que ser obispo. Lo siento en mi corazón, yo oré, sentí el espíritu de que tal persona tiene que ser obispo. Eso funciona a todo nivel de la iglesia mormona, de que los cargos son supuestamente por revelación. Hace poco vi en internet que Pesquisa Mormona publicó en su canal de YouTube un caso de que había un obispo en Estados Unidos pedófilo. Y cuando se supo, al obispo lo relevaron de su cargo al día siguiente. Entonces, eso no es revelación, porque lo relevaron después de que se supiera su crimen. Claro. Porque si fuera revelación, nunca hubiera sido llamado obispo. Mire, Exacto. una de las enseñanzas de José Smith era de que cada puesto en la iglesia fue lo que se llama preordenado. Lo que sucede es que cada ser humano tenemos un espíritu, y ese espíritu vivimos con Dios antes de nacer. Y ahí recibimos una preordenación. La preordenación consistió en que Dios me dijo a mí, Eduardo, tú vas a nacer en Chile en el año 1984, vas a ser hijo de Eduardo y de Zulema, y hermano de Adriana y de Roxana, y vas a ir a la escuela, y Dios me preordenó. Entonces José Smith enseñó que si alguien es obispo en la iglesia mormona es porque fue preordenado antes de nacer, fue preordenado en los cielos para tener ese cargo. O si alguien es presidente de estaca, lo mismo, es porque fue preordenado. O si alguien es, no sé, presidente de hombres jóvenes, presidenta de primaria, es porque fue preordenado en los cielos. Entonces, este caso que vi en internet, en el canal de pesquisa mormonas, que es muy bueno, del obispo pederasta, supuestamente él había sido preordenado por Dios para ser obispo. Entonces Dios se equivocó en su preordenación. Dios que lo sabe todo, que es omnisciente, él preordenó a un pedófilo para ser obispo. Entonces, don Elías, en resumen, la situación sexual es bastante similar a los testigos de Jehová. Eh, Bastante represión sexual, de que el sexo es pecaminoso, y una persona por tener sexo prematrimonial no califica para casarse en el lugar más sagrado mormón, que se llama templo. Eh, por ejemplo, para tener algunos cargos en la iglesia mormona, sí o sí hay que ser casado, a diferencia de los testigos de Jehová. Algunos cargos como obispo, como presidente de estaca y otros cargos más elevados, sí o sí hay que ser casado, hay que tener esposa y ojalá hijos. Alguien que no tiene hijos en la iglesia mormona no es visto al mismo nivel que alguien que sí tiene hijos. No es que se le discrimine, pero de una forma silenciosa, no es bien visto. Alguien que tiene muchos hijos, sí, sí.
Mire, yo he notado a través de los años un cambio en el mormonismo. A mediados de la década de los 90, cuando yo recién entré al mormonismo, entendí de que los mormones eran familias extensas, sobre todo en Utah, en Estados Unidos, con muchos hijos, todos siendo criados en la religión, todas familias eternas. Y hoy en día yo he notado el cambio de pensamiento de que a los mormones no se les enseña tanto eso. Ha sido un cambio que yo he notado, que no se les presiona tanto para tener hijos luego, casarse rápido, tener hijos muy rápido. Hoy en día se les da más libertad en cuanto a eso. Incluso supe de que lo que pasa es que los mormones tienen un libro que se llama Manual de Instrucciones, que es similar a un libro que reciben los ancianos, un libro blanco. Sí, que se llama Pastorear al rebaño de Dios. Sí, sí, es como el equivalente. Entonces, el manual de instrucciones, yo me acuerdo claramente de que enseñaba en cuanto a predicar, de que se casen, de que tengan familia, de que tengan hijos, y hoy en día el manual cambió. El manual cambió, se le da más libertad a la persona para tener hijos cuando la persona quiera, cuando la pareja quiera, que nadie se meta, que no se meta el obispo, que no se metan los miembros del barrio. Ese ha sido un cambio que yo he notado ahora que han pasado décadas. Y quería decir yo de que yo dejé la iglesia mormona en el 2012. Entonces hay muchas cosas que yo no me acuerdo. En la entrevista anterior, yo mencioné en cuanto a que José Smith tenía la versión del rey Santiago o King James. Mire, yo la tengo aquí. Esta es la Biblia que tenía José King Smith. James. Sí, King James. Está en inglés. Y otra cosa que mencioné, que alguien comentó en los comentarios de su video, es de que yo dije que en la Iglesia Católica se hacía el bautismo por los muertos, algo así. Bueno, yo me confundí en ese momento. En la Iglesia Católica nunca se ha hecho el bautismo por los muertos, pero a lo que yo me refería era de que alguna vez, en algún momento, hace siglos, se discutió el tema en la Iglesia Católica. Los padres fundadores de la Iglesia Católica, los eruditos católicos, ellos discutieron, analizaron el tema alguna vez, pero hace ya un par de milenios. Se reunieron y analizaron el tema, pero fue rechazado en la doctrina católica. A eso me refería, pero todos sabemos que el bautismo por los muertos no se hace en la Iglesia Católica. Claro. No, bautismo por los muertos no, sí hacen misa, claro. están las indulgencias, o sea, Sí. misa para ver si salen del purgatorio. Claro. Bueno, no claro. es lo mismo, sí. Pero sí hacen cosas por la muerte. Sí. Don Elías, entonces mire, yo he tratado de conseguirme la traducción de la Biblia de José Smith, pero no he podido, tiene que tener un poco de paciencia. Okay. Yo se la voy a conseguir. Mire, entonces lo que yo le quería decir es de que, mire, más o menos por 1989, perdón, estaba vivo un hermano de mi mamá, un hermano mayor, que se llamó Jorge. La familia de mi mamá, desde generaciones atrás, fueron católicos y practicantes. Tuvieron su primera comunión, el tío Jorge tuvo su primera comunión, la otra hermana de mi mamá, que se llama Gladys, también tuvo su primera comunión, pero mi mamá, que era la hija menor de la familia, ella no tuvo su primera comunión ni su bautizo católico. Sus dos hermanos mayores sí, pero más o menos por 1989, mi tío Jorge conoció a los testigos de Jehová. En mi casa, por muchos años, tuvimos papeles donde yo leí los discursos que mi tío Jorge
daba en la congregación de los testigos de Jehová. Y tengo entendido que para dar un discurso adelante en la plataforma hay que tener un requisito mínimo. O sea, alguien que va por primera vez a los testigos de Jehová no va a dar un discurso adelante, ¿cierto? No, eso hay que ser por lo menos publicador. Claro. Hasta donde, Mire, o sea, bueno, no sé, pero ¿eso en qué fecha fue? eso fue en 1989. Pero Mi tu tío tío no era Jorge, testigo de Jehová. sí, mi tío Jorge los conoció por esa fecha y en mi casa tuvimos por mucho tiempo, ahora no, pero sí tuvimos los papeles escritos por mi tío Jorge, donde él escribía sus discursos. Sí, es que Que eso con el tiempo ha cambiado. Los testigos de Jehová evolucionan mucho. Ya la escuela de ministerio teocrático ya no es igual, y las reuniones ya no son las mismas, los cánticos no son los mismos. O sea, ellos evolucionan mucho. Ya la religión que existía, vamos a decir, en los 80, 70, ya no es la misma de ahora. no, Ellos no, van no, 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 no. evolucionando. Sí, Y ni hablar de cuando se fundó. Lo que fundó Rusia claro, ya no, no no, no, es ni no, la no. sombra de lo No, que es muy ahora. distinto, muy distinto. Entonces yo supongo que mi tío Jorge tuvo un nivel mínimo en los testigos de Jehová para haber dado discurso, para haber dado mensaje Sí, sí, adelante. sí, por supuesto. Entonces, mire, por 1990 por 1991, mi tío Jorge se enfermó gravemente de cáncer de la piel. Mi tío Jorge, más o menos por un año, desde 1991 a 1992, él estuvo internado en el Hospital Regional de Concepción. Ahí era visitado por mi mamá, por la familia, por mí también, pero yo no podía entrar porque era demasiado pequeño. Los niños no podían entrar y sobre todo eso porque era una situación muy fuerte para ver el cáncer de la piel. Entonces yo no podía entrar, pero yo acompañaba a mi mamá, mi mamá entraba y yo esperaba afuera. En ese tiempo que mi tío Jorge estuvo hospitalizado, él, bueno, aparte que no fue visitado por ningún testigo de Jehová, entre paréntesis, él en ese tiempo recibió todo el tratamiento que era necesario, sin discriminar que fuera testigo de Jehová. Yo, meditando la situación, creo que él, por 1989, se entusiasmó bastante con los testigos de Jehová, se integró bastante, se empapó en el tema, pero ya por 1991, como decimos en Chile, a la hora de los que hubo, a la hora de la verdad, él, eh, él, yo creo que en su mente dejó de ser testigo de Jehová y él recibió todo el tratamiento médico correspondiente, lo que fuera. Eh, Incluso a, transfusiones de a la, sangre. sí, yo creo que sí, yo estoy muy seguro que sí. Yo creo que él se entusiasmó un tiempo con el testigo de Jehová, pero no sé si usted conoce el dicho, la forma de decir que a la hora de los que hubo, no sé si entiende a qué se refiere eso, Sí, sí, sí. como a la hora de la verdad, él recibió todo el tratamiento médico necesario. No, a la hora de la verdad, a la hora de los que hubo, él no dijo, no, yo soy testigo de Jehová, no voy a recibir tal o tal tratamiento, tal o tal transfusión. No, no, él recibió todo lo que fuera necesario. Pero su Sí. cáncer era muy avanzado y muy, muy terrible, la piel muy grave, y él falleció por 1992. Yo fui a la iglesia, y él en todo caso fue velado en una iglesia católica. Y en esa católica, perdón, en esa iglesia católica no fue a su velorio ningún testigo de Jehová, ninguno de los que él les daba mensaje, incluso creo que él salía a visitar también. No, ninguno lo fue a ver a su velorio ni su funeral en el Cementerio General de Concepción. Eso también se me había olvidado aportar de la entrevista anterior. Mi Claro, tío Jorge, eso posiblemente él estaba expulsado o desasociado, porque para que los testigos de Jehová le den la espalda de ese modo, por lo general es cuando la persona deja de ser testigo de Jehová. Si tú te bautizas y te vas por tu cuenta o te expulsan, ya los demás no te hablan, ni bueno, no van a tu funeral,
depende del nivel de fanatismo, ¿no? Puede que algunos sí, pero la mayoría no lo hace. Claro, Y sí, yo creo, pues eso indica que tu tío sí, él llegó a bautizarse incluso, porque por un sí, publicador no bautizado no le hacen ese tipo de ostracismo. claro, sí, sí. Entonces, eh, bueno, mi tío Jorge, por muchos años yo en mi casa tuve los discursos de él. Ahora no los tengo porque hemos hecho cambios y eran papeles antiguos, escritos a mano. Me hubiera gustado conservarlos para mostrárselos y para ver cómo ha cambiado la doctrina de los testigos de Jehová a través del tiempo. Me hubiera Ahora, gustado. en cuanto a esos cambios, ¿cómo es la religión de los mormones? Ellos constantemente están cambiando. Sí sé que han cambiado algunas cosas importantes. Por lo menos Sí, lo del sacerdocio, el sacerdocio para las personas de color. Bueno, eso era, por decirlo así, una raya para ellos. Eso no podía sí, sí. seguir, ¿no? No les convenía. Eso lo Yo, cambiaron. ¿Qué otras cosas drásticas han cambiado en los mormones con el tiempo? yo hace poco supe de un cambio en su grupo de Facebook de ex testigos de Jehová, agnóstico, ateo. Supe de que hoy en día el manual de instrucciones dice de que no vamos a tener nuestro propio planeta al recibir la exaltación. Y ¿No? eso fue toda una doctrina a principios del siglo XX. Apóstoles daban discursos en cuanto a que el hombre es un dios en embrión, daban toda una serie de discursos, de toda una estructura, y hoy en día se está negando, pero yo sé a qué va eso. ¿Y Mire, eso por qué? hace ¿Por qué poco, cambian esa doctrina no, no, tan si yo, no, es muy importante? Antes calculado, cada mormón sí, podía tener un planeta, ¿no? Cuando resucitara, ahora ya no. ¿Por qué? y ahora no, ahora Dios cambió. No, mire, yo sé por qué. Hace pocos años hubo un candidato a la presidencia de Estados Unidos que se llama Mitt Romney, eh, y él es ultra mormón, o sea, él es una persona que yo digo, él es mormón en todas sus letras, o sea, él es mormón, mormón, o sea, él es mormón, él es el ejemplo vivo de un mormón. Entonces, a él cuando lo entrevistaban o escribían alguna nota en alguna revista estadounidense sobre él, publicaban sus creencias. Entonces fue muy criticado en cuanto a eso y perdió votos, porque decían, ¿cómo el presidente de Estados Unidos va a creer de que después de morir vamos a tener nuestro propio planeta y de que vamos a tener hijos y de que O vamos a sea, gobernar un... lo vieron un demasiado fanático, ¿no? El público Claro, él votante, fue muy supongo. criticado en Estados Unidos. Hace unos años compitió con Obama. Sí, compitió con Obama. Obama le ganó la reelección. Y a eso va ese cambio, y a eso va esa publicación en el manual de instrucciones, eh, de que si ya hay un otro candidato importante político, que ya no lo critiquen en cuanto a eso. Y los mormones hicieron otro cambio en una ceremonia muy importante que se llama investidura. Y también va a eso, porque el candidato presidencial mormón fue muy criticado en cuanto a lo que se hace en la ceremonia de investidura. Fue muy criticado en cuanto a algunos ritos, algunas señales con las manos que se hacen, algunos juramentos que se dicen. Eh, entonces fue criticado en cuanto a eso. Y luego de la candidatura cambiaron la ceremonia de investidura, que es un cambio bien importante, bien drástico, y va enfocado a eso, va enfocado a que si hay otro candidato mormón, no sea criticado en revista, en televisión, en internet, en cuanto a los ritos y creencias mormonas. Y esos son cambios que han pero qué era hecho. lo que hacían en ese rito que era tan extravagante? ¿Qué? Mire, es todo un tema. Es mentira. Mire, ¿cómo le explico? Mire, es como lo que yo le explicaba a grandes palabras el otro día en cuanto, mire, lo que pasa es que cuando Elohim le dice a Jehová, bajen y hagan una tierra,
y Jehová le dice a Miguel, bajemos y hagamos una tierra, y Miguel le dice, bajaremos y haremos una tierra. Entonces los dioses crean la tierra y crean los animales y crean el mar, separan las aguas de las aguas, la expansión de la expansión. Luego Elohim y Jehová crean a propósito que Jehová es Jesucristo en el mormonismo. Elohim y Jehová crean al hombre y en el cuerpo del hombre ponen el espíritu de Miguel y el hombre llega a ser alma viviente, adquiere vida. Entonces, la ceremonia de investidura mormona va a eso, va a palabras y a señales y a vestimentas que Elohim y Jehová le dieron a Adán y a Eva en el jardín de Edén y se lo continuaron dando afuera del jardín de Edén. Va enfocado a eso, pero son pura estupidez, la verdad. Claro, claro, Miren, muy yo tuve... absurdo. Eso es ¿Cómo todo van a un saber el tipo de tema. ropa que usaba Adán y Eva si la Biblia ni siquiera lo Claro, mire, describe ya, con detalle? claro. Miren, lo que pasa es que primero Lucifer se presenta ante Adán en el jardín de Edén. Y Lucifer le dice a Adán, come de este fruto y serás como Dios, o serás como los dioses, conociendo el bien y el mal. Y Adán le dice que no, Adán es fuerte, el hombre es fuerte. Adán le dice fuera a Satanás. Y luego va donde Eva. Y Eva cae ante la tentación de la serpiente, de Satanás. Y come del fruto. Y luego Eva le lleva del fruto a Adán. Y Adán le dice, ¿qué hiciste? Y Eva le dice, comí del fruto de la ciencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Adán lo come para estar junto a su esposa. Luego viene Dios, baja Dios y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y luego Adán le dice, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. Y Elohim con Jehová le dicen, pero ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto que yo te mandé no hacerlo? Y Adán le dice, la mujer que me diste me dio del fruto. Y Elohim le pregunta a Eva, le pregunta, ¿qué hiciste? Y Eva le dice, la serpiente me engañó y comí. Y eso, don Elías, se ve en una película, en ese lugar que le digo templo. Y el cambio que hicieron hace poco fue que ya no es como una película, ahora es como diapositivas, por lo que supe. Mire, como yo no soy mormón, no tengo derecho al papelito, a la recomendación del templo. Entonces, por eso no podría entrar. Claro. Pero si tuviera el papelito, podría entrar y ahí le mostraría la ceremonia de investidura. O sea, que Pero esa ceremonia ni siquiera es abierta al público, es solo para no, mormones, no, no, ¿no? no. Sí, mire, para entrar al templo hay que tener la aprobación, la recomendación de los líderes, que es un papelito que dice su nombre y la firma del obispo, el presidente Estaca. Entonces ahí te entra al templo y ahí ve esa película, que son pura estupidez nomás en realidad. Entonces, luego Elohim viste a Adán y a Eva, los viste con ropa. Y esa ropa se llama investidura y es el equivalente a lo que usan los mormones hoy en día, que es una ropa interior blanca, en su gran mayoría blanca, y tiene unos símbolos, una escuadra y un compás y una marca en la rodilla, que significan tener la vista siempre presente hacia Dios y la rectitud en cumplir los mandamientos y la salud en la rodilla, en el cuerpo, la salud y médula en los huesos, Wow. que son cosas que son cosas prohibidísimas que yo no le debería decir a nadie, so pena de condenación. O sea, yo me estoy condenando por decir esto, yo estoy directo al mundo de las tinieblas de afuera por decir esto, supuestamente. Claro, eso es Entonces, como los testigos de Jehová que tienen su libro secreto de los ancianos, cosa que otra gente no puede saber. claro, y si alguien lo dice, está muerto. O sea. Claro. Claro. Entonces, mire, esto de la investidura jamás se lo va a decir un mormón, porque ellos en su mente
tienen muy fuerte el concepto de que si alguien revela la investidura, es la condenación total, la condenación plena, o sea, es irse con el diablo, irse al lado Pero del por diablo. lo que yo sé, por lo que me acabas de contar, parece que que se filtró la información, ¿no? Porque cómo saben en Sí, Estados sí. Unidos que eso es así y el candidato Mire, quedó avergonzado, ¿no? no, mire, si la ceremonia de investidura usted la encuentra en YouTube. Mm, Alguien la ha grabado, alguien ha entrado con cámara oculta ok, y la ha ok. grabado, pero yo no la recomiendo. O sea, si quiere perder el tiempo, sí, pero son Claro. cosas muy tediosas, muy... Yo no perdería el tiempo en eso, la verdad. Entonces, mire, cuando usted sale de la investidura, sale autorizado a vestir una ropa que se llama garment, que que una estupidez en realidad. Una ropa interior que no Yo tiene he que visto esa ropa, mostrársela a que es una ropa nadie. manga larga, que en tiempo de calor Y eso sí, debe ser. sí, sí. Que también se asemeja a la ropa que recibió Aarón, que recibió de Moisés, que Moisés lo lavó y lo ungió y lo vistió. También va evocado a eso, también simboliza eso, y simboliza la ropa que recibió Adán y Eva en el jardín de Edén. Y mire, en el jardín de Edén, Adán y Eva reciben símbolos del sacerdocio que se llama, que son movimientos con manos o saludos con la mano, que uno se toma cierto. Mire, lo que pasa es que Jesucristo, eh, que esto y tampoco debería decírselo, so pena de condenación total, eh, uno en el templo se saluda como tocándose, es como algo así, no sé, con otra persona, es un saludo, son varios saludos, eh, eh, en la señal del sacerdocio mayor, la señal del sacerdocio menor, pura estupidez Ah, y porque hay durante la investidura. muchos rituales extraños dentro del mormonismo, ¿no? Sí, sí, que también han surgido de la masonería también. Claro. Eso cuando me dijiste lo de Eh, la escuadra y el ojo que todo Y la lo ve, escuadra, eso, el compás, si claro. eso José Smith lo adquirió de la masonería y lo transformó al mormonismo. Mire, si la verdad es que la masonería, eh, yo la recomiendo, yo recomiendo la masonería, pero José Smith fue masón y él transformó los rituales masónicos, los degradó mucho. Entonces, la investidura mormona es como degradar los rituales masónicos. Yo no le tendría miedo a la masonería, a la masonería pura, pero José Smith transformó todo eso según su mente. En resumen, yo no recomiendo la sesión de investidura mormona, son cosas muy malas. Entonces, mire, usted sale vistiendo una ropa sagrada que no se la tiene que mostrar a nadie, y los símbolos del sacerdocio no se lo tiene que decir jamás a nadie. Como yo le he dicho, yo estoy condenado, me voy a ir con el diablo. Y ahí en el templo hay otra ordenanzas previas que se llaman iniciatorias o ordenanzas preliminares, y es similar a un lavado, a un lavamiento y a una unción con aceite. Y en esa ordenanza previa, usted recibe, por inspiración, recibe un nombre, que ese era su nombre antes de nacer, Wow. que por supuesto no se lo tiene que decir a nadie. Y cómo Mi saben ese nombre, nombre? Eso es por revelación, supongo, ¿no? Su revelación, claro. por revelación. Hay una persona en el templo que se llama obrero, que el obrero cierra los ojos y a usted le dice, Elías, su nombre era tal. A mí, mi nombre era Leví, que sepa todo el mundo. Mire, que yo, por decir ese nombre, yo estoy totalmente condenado. Claro, O sea, según yo me ellos. voy a ir con el diablo, por decir. Mire, yo un cierto día del año 2007 fui al templo y ahí el obrero me dijo a mí, me dijo, su nombre es Leví.
Y ese nombre jamás tengo que decírselo a nadie, so pena del peor infierno. O sea, Y ese es el miedo. pero eso incluso tiene similitud. Hubo un video que yo publiqué hace tiempo sobre la santería, que es una No lo religión vi. animista de África. Sí, no, muy, muy buena. Bueno, que Mi a la principio persona, nomás. que a la persona que se inician también le cambian el nombre. Entonces tiene cierto Sí, sí, parecido. Sí, sí. sí, sí. Mire, lo que pasa es que los mormones, una creencia muy fuerte, es que vivimos con Dios antes de nacer, éramos espíritus. Claro. Y nuestro espíritu fue alguien. Por ejemplo, Sí, que tuvimos una vida Jesús, prehumana. una vida prehumana, una vida premortal. Ujú. Jesús, antes de nacer, fue un espíritu, fue Jehová. Ese era su nombre antes en el cielo. Jesús fue Jehová. Miguel, antes de ser creado como Adán, o sea, Adán, antes de su creación, era Miguel. Noé, que construyó la arca en el diluvio, él era Gabriel, era el arcángel Gabriel, era el Wow. ángel Gabriel. Entonces, cada ser humano, cada uno de nosotros, usted y yo, fuimos alguien en el cielo cuando éramos espíritus. Unos fueron más poderosos que otros. Jehová fue el más poderoso. El diablo era Lucifer, luego se convirtió en Satanás, luego de su caída. Entonces yo, antes de nacer, fui Leví. Y jamás, Wow. nunca debería haberle dicho esto al mundo, porque yo estoy totalmente condenado por decir esto y Mira, por revelar la ceremonia de investidura. Yo ya sé dónde me voy a ir. A mí no me tienen que hacer juicio, o sea, claro, juicio final. No. Yo estoy totalmente condenado. según los mormones. Ahora, Claro, claro. ¿tú qué consejo le das a la audiencia, a que nos están viendo, en Bueno, yo el cuanto a la consejo que le religión de doy, los mormones? O sea, no sé cómo, porque hay muchas personas que supongo que simpatizan por ellos. sí, sí, Obviamente, en su fila entran personas todos los días. Bueno, todos los días no, todo el año entran, ¿no? sí, sí. Y hay muchas personas que supongo que son fanáticas, que tienen mucho tiempo ahí y no lo van a donar así por así. Mire, el consejo, el consejo que yo le doy es de que si quiere ser mormón, sea mormón, pero no entre al templo. Mire, la iglesia mormona tiene cosas buenas. Muchos de los momentos más felices de mi vida fueron en la iglesia mormona. Muchas de las mejores experiencias fueron ahí. Pero entrar al templo, a la ceremonia de investidura, ya es algo malo. Que una religión le cambie a usted el nombre, para mí significa ya que la religión es completamente dueño de usted. Cuando le cambiaron el nombre, cuando le hicieron hacer juramentos que no debía decírselo a nadie, so pena de la condenación, ya es porque ya usted le pertenece a la secta. Ser mormón tiene cosas buenas, yo lo admito, yo lo sé, lo viví, tiene cosas felices, eh, a diferencia del testigo de Jehová, que es bastante malo. Eh, pero ya entrar al templo, hacer la iniciatoria, el lavamiento, la unción, el nombre nuevo, que ese nombre es cuando uno entra al reino celestial y el ángel que custodia la puerta le va a preguntar cómo te llamas tú, y yo me llamo Leví, y ahí le va a dejar entrar al reino celestial por O la sea, ahí puerta se de ve algo fuego. como de ocultismo, ¿no? Eso, Sí, 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 sí. Ya entrar al templo es malo, pero claro. ese es el mejor consejo que yo le puedo dar. Aléjese del templo mormón. Sí, el templo, o sea, perdón, la religión mormona tiene otro lugar que se llama capilla. Que sí, es bastante bueno, yo lo admito, pero los mormones que van a la capilla no hablan de lo que pasa en el templo, no hablan de la ceremonia de investidura o del casamiento que hay ahí, el que se llama sellamiento. Ese es el mejor consejo que yo puedo dar. Don Elías, mire, antes de irnos, que hay poquito tiempo, yo quería decir otra cosa. Mire, por 1990, a ver, ¿cuándo fui?
Yo fui al templo en Santiago cuando tenía como 12 años, por 1998 parece. Y ahí en el templo mormón en Santiago de Chile, yo me bauticé por mi tío Jorge, mi tío que había sido testigo de Jehová. Yo me bauticé en su representación, me sumergí en el templo y ya mi tío Jorge, que estaba en el mundo de los espíritus, esperando ser bautizado mormón, yo dije, ya mi tío Jorge lo aceptó el bautismo, y mi tío Jorge en el mundo espiritual ya era mormón. Me bauticé por mi tío Jorge, por mi abuelo Luis, el papá de mi mamá, que murió antes que yo naciera, mi abuela Blanca, mi bisabuelo Charles, que vivió en Pensilvania. Me bauticé en el templo mormón por muchísimos de mi antepasado. Los mormones investigan su genealogía, se bautizan por ellos, le ponen las manos sobre la cabeza, que se llama confirmación, hacen eso por su antepasado, y hice la investidura por mi tío Jorge, por mi abuelo Luis Eduardo, por mi familia paterna, también por la rama paterna. Si los mormones investigan su genealogía para hacer esos ritos. Yo les sugiero a todos los que nos están viendo que si tienen alguien que le pregunta sobre su antepasado para hacer eso, yo les sugiero que tenga cuidado, porque un mormón que pregunta en cuanto a su antepasado es para hacer el bautismo, para ir al templo, bautizarse por esa persona. Entonces, si alguien tiene algún pariente que sea mormón y que le está preguntando en cuanto a eso, no le va a decir, pero se refiere a eso. Porque los mormones están interesados en conocer su antepasado, su rama genealógica, para llevar los nombres y hacer esos ritos asquerosos. Yo, cuando fui al templo, me sumergí en el agua y supuestamente sentía el Espíritu Santo, que mi antepasado habían aceptado eso en el mundo de los espíritus, en el paraíso o en la cárcel espiritual, que por ejemplo, que no sé, mi abuelo Liberato, el papá de mi papá, lo había aceptado y él era mormón ahora y que había pasado al paraíso y que tenía esa investidura. Entonces, yo sugiero, me está dando frío, sugiero que la persona tenga cuidado cuando un mormón le pregunta en cuanto a su antepasado. Supe de casos que los mormones a mediados del siglo XX hubo mucho bautismo de personas que habían muerto en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí hubieron muchos conflictos legales. Por ejemplo, se bautizaron por Ana Frank, se bautizaron por Hitler, se han bautizado por todo el mundo. Alguien se bautizó por Elvis Presley, se han bautizado por lo que usted se imagine. O sea, Todos lo han hecho mormones. sin certeza de que sean familiares antepasados de ellos, se Claro. bautizan por esas personas igual. Sí, mire, el manual de instrucciones dice de que la doctrina es que nos bauticemos por nuestros muertos, por Claro, nuestros no antepasados por cualquier muertos. personaje público, ¿no? Claro, claro. Pero algunas personas cometieron ese error de bautizarse por cualquiera, y, y ahí la iglesia mormona corrigió eso, porque Claro. recibió demanda. Mire, ¿cómo le explico? Mire, por ejemplo, yo veo una película del Holocausto. Entonces, yo digo, hoy me dio tanta pena Oscar Schindler, pero yo no tengo ninguna relación con Oscar Schindler. Entonces yo digo, ya, yo voy a llevar su nombre al templo y me voy a bautizar por él. Eso lo hicieron los mormones. Entonces alguien dijo, oye, pare, ¿por qué está haciendo ese rito por mi pariente, por mi antepasado Oscar Schindler? Entonces ahí la iglesia mormona a mediados del siglo XX tuvo muchos problemas en cuanto a eso. Entonces la iglesia mormona reguló que los miembros se bauticen solo por sus propios antepasados. Y incluso el manual de instrucciones dice de pedir permiso a parientes directos para hacer bautismo por
por personas fallecidas. Pero es todo un tema, pero en resumen, lo que yo le sugiero es que tenga cuidado, tenga ojo, cuando algún mormón le está preguntando, le está haciendo muchas preguntas en cuanto a antepasados. Porque ahora usted sabe que se refiere a eso, se refiere a investigar la línea genealógica para hacer los bautismos y para hacer esa otra ceremonia que le digo yo de investidura y son puras estupideces. Bueno. Eso también le puedo sugerir. Bueno, Eduardo Silva, muchas gracias por esta segunda oportunidad de darnos a conocer más información sobre los mormones. Yo sé que va a ser muy edificante este video, como el anterior. Estoy muy agradecido por tu colaboración. Don Elías. Sí. Don Elías, mire, en mi casa estamos haciendo una reparación y tenemos todo desordenado, pero estamos ordenando. Y cuando ya tenga todo ordenado, yo voy a buscar algo que se llama bendición patriarcal. Que esa bendición patriarcal es algo tan sagrado, tan sagradísimo, que tampoco debería mostrárselo a nadie, porque es algo muy sagrado. Pero cuando la encuentre, la voy a publicar en el grupo de Facebook. Perfecto. La voy a poner en PDF y la voy a poner como archivo. Ahí les voy a explicar de qué se trata la bendición patriarcal, y ahí van a poder ver la manipulación también de otra persona que se llama patriarca. Bueno, eso lo vamos a poner en la agenda, eso que tal vez lo podamos publicar aquí en la ventana de comunicados. Sí, tengo que encontrarla, así que tenemos todo desordenado. Y claro, la bendición patriarcal, ahí la persona, el líder mormón que se llama patriarca, a usted le ve su futuro. Ahí hasta adivinos son. Claro, sí, ahí le ve su futuro, ahí le dice, Elías, tú te vas a casar, va a tener hijos, ahí lo van a ver. Y también le dice, Elías, tú fuiste un ángel poderoso en la guerra contra Satanás en el cielo, luchaste a favor de Jehová, le dice, apoyaste la obra de Dios, y ahora tienes que definitivamente hay mucho manipula. Ocultismo, ¿no? Hay mucho ocultismo dentro de los mormones. Y el patriarca le dice de qué rama, de qué tribu del pueblo de Israel desciende usted. Interesante. Yo desciendo de la tribu de Manasés. Ahí lo van a ver cuando lo encuentren. Ojalá lo encuentren luego, quiero publicarlo, que son cosas, por ejemplo, el nombre Leví que recibí yo, que es distinto para cada persona. Son cosas que jamás debería haberlo dicho, porque estoy condenado, y la bendición patriarcal tampoco debería mostrársela a nadie. Cosas muy sagradas, pero ahí van a ver el nivel de manipulación de un patriarca. Mire, a mí me cuesta explicarle las cosas mormonas porque son cosas bien enredadas y que hay que ir paso a paso y no tenemos mucho tiempo. En cuanto a la investidura, son cosas muy retrógradas. Y bueno, otro día le voy a explicar en cuanto al matrimonio mormón, cómo se casan los mormones, que tampoco debería revelárselo, ¿cierto? Tiene todo que ver con el sacerdocio, la familia eterna, y hubo una vez que José Smith se le apareció Jesús en un templo, en una ciudad que se llama Kirtland, y Jesús aprobó el templo, y luego se le apareció Moisés, Elías el profeta, que se menciona en el libro de Reyes. Ellos le aparecieron a José Smith y a otro que se llamó Oliver, un amigo de él, y le entregaron llaves del sacerdocio, llaves para sellar, para hacer las familias eternas, para volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que la tierra sea libre con maldición. Entonces se lo explica otro día. Claro, eso lo vamos a agendar para otro video, una tercera parte. Vamos, cuando consiga eso lo del patriarca. Sí, y bueno, vamos ya anotando todo lo que vamos a hablar en la próxima entrevista. Muchas gracias, Eduardo Silva. Muchas gracias. Gracias a la persona que vieron el video, quienes lo vieron hasta el final. Si te gustó, por favor, dale like. Si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete. Y nos vemos en otra ocasión. O en otra ocasión con Eduardo Silva. Hasta luego.